Y hoy recibimos la visita del arzobispo de Burgos, Monseñor Gilellín, hoy en Noticias 8, edición noche. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, muy bien. Gracias por acompañarnos, además, en un día en el que usted prácticamente está recién llegado, ¿no?, del Vaticano. Sí, con tarea. Vamos a administrar la ceniza en la catedral y está empezando un simposio en la facultad. El motivo de su presencia es hablar sobre la situación actual de la Iglesia, pero sobre todo también nos interesa mucho esos momentos que ha podido compartir con el Papa Francisco en el Vaticano, como bien decía, prácticamente recién aterrizado. En el de tú a tú, en la corta distancia, ¿cómo es el Papa Francisco? Esto muy acogedor. Da mucha confianza y se puede hablar con la sencillez y en el modo directo que con uno a quien conoces de toda la vida. ¿Y su intuición qué le dice? Bueno, pues que penetra esto y que nos hace poner un poco como el dedo en la llaga en tantas ocasiones. Fíjese que se cumple el primer aniversario desde que fue nombrado Papa. Ha concedido una entrevista a un periódico italiano y ha declarado exactamente que le parece ofensivo que le consideren un Superman. ¿Me puede usted valorar estas declaraciones del Papa? Creo que añadía que tendría que también consultársele al confesor, que sabe la verdadera dimensión de ese no Superman. ¿Pero está usted de acuerdo en que se le puede considerar así? ¿Por la supuesta revolución que va a hacer o que está empezando a hacer en la Iglesia? Pero yo creo que es precisamente por esa naturalidad en la transmisión. Lo que sucede es que son diversos. Por ejemplo, Benedicto XVI y él ha sido un pastor toda la vida. Un pastor que ha estado pues administrando la palabra de Dios y los sacramentos directamente al pueblo cristiano. A pie de calle, que podríamos decir, ¿no? Exactamente. Sin embargo, Benedicto XVI era un grandísimo profesor y lo sigue siendo, un intelectual de primera categoría. ¿En esta estancia en Roma se ha encontrado usted con el anterior Papa, con Benedicto XVI? Bueno, estuvimos juntos en la Basílica de San Pedro, pero habían tantos obispos que estábamos muy distantes porque llegamos al final y nos metieron a la cola. O sea que no tuvo momento para charlar. Para acercarse, no. ¿Por qué ha sido usted el elegido, el primer obispo español en saludar al Papa Francisco? Bueno, porque soy el arzobispo de Burgos y Burgos va el primero, no sé por qué. Ya en la anterior con Juan Pablo II, que estaba ya muy cercano a su final, también fui el primero que saludó al Papa con motivo de la visita al Límina. El Papa Francisco ha declarado también algo que me gustaría contar con su valoración, ¿no? Ha dicho que la Iglesia tiene que volver a ser viña de todos y no exclusiva de algunos. ¿A quién se referirá? Bueno, yo creo que el Evangelio de Cristo está precisamente para los pobres, para los necesitados, para aquellos que tienen que encontrar razón de la vida. Los que ya han logrado su razón de vida, no necesitan el Evangelio. ¿Qué sabía el Papa Francisco de Burgos? Bueno, que vino a visitar a don Segundo. Y además me nombró un pueblo que yo no conocía, claro, porque don Segundo debe ser de la parte sur de Asturias, y me nombró ese pueblo, que ni recuerdo, y a mí no me sonaba para nada. Debían tener algunos familiares conectados en algún matrimonio, alguna familia, es decir, y es cuando yo le pregunté si conocía el título de su episcopado como auxiliar de Buenos Aires, y me dijo que no. Y digo, pues habrá que ir a visitarlo ahora cuando vaya con motivo de Santa Teresa. Ni dijo que sí, ni dijo que no. O sea que por lo menos hay una mínima esperanza de que venga. Le expliqué que se trataba de una
un pueblito pequeño, porque entonces estaban un poco con las sedes de los obispos, estaban un poco con motivo de la Reconquista, pues muy provisionales, y que había ahí un pequeño santuario. Bien, pues ¿es posible que alguno de sus compañeros obispos o usted mismo haya ido a ver al Papa con la intención de dar la mejor imagen de uno mismo para situarse en las quinielas, alguno de ustedes como posible sucesor del presidente de la Conferencia Episcopal? Yo creo que le puede salir el tiro, como vulgarmente se dice, por la culata, porque también en esto muchas veces la acción del Espíritu Santo actúa. Es decir, como las voluntades son totalmente imprevistas y actúa el Señor en último término, puede ser contraproducente. ¿Pero hay alguien especialmente bien posicionado en las quinielas en la actualidad? Me supongo que sí. Por ejemplo, ha habido gente que ha sido ya presidente anteriormente y podría volverlo a ser. ¿algún nombre? Está muy cerca de nosotros. Don Ricardo Blázquez fue presidente anteriormente, pero no necesariamente se tiene que repetir. Pueden ser nuevas, como ha sucedido en el año pasado, en las quinielas del Papa. Hablando de la Conferencia Episcopal, la semana que viene hay asamblea plenaria. Sí. ¿Se prevén muchos cambios en la misma? Sí, hay muchos, porque hay todas las delegaciones, las comisiones prácticamente. Solo se puede repetir un segundo mandato y por tanto muchos tienen que saltar necesariamente. ¿Cómo le preguntó el Papa Francisco la situación actual de la diócesis burgalesa? Bueno, inició diciendo, bueno, el balón está en juego, ¿quién inicia? Y me sentí yo en la obligación un poco primero de dar una panorámica de lo que son nuestras diócesis, que fundamentalmente son por extensión rurales, y el problema que ello conllevaba en plan de sacerdotes, de muchas vocaciones que anteriormente teníamos y la edad avanzada de los sacerdotes, etcétera. ¿Hay algo que cree usted que le preocupó en especial al cardenal Bergoglio, Papa? Ahora. Sí, el problema de las vocaciones. El problema de las vocaciones como consecuencia sea de esa desertización del ámbito rural, sea también por la disminución de la natalidad y la realidad de las pocas vocaciones que tenemos, cuando Burgos es conocido en el mundo entero por los misioneros, y además lo subrayo. Enseguida vamos a profundizar en ese asunto, pero sí que me gustaría saber, porque usted compartió mesa y mantel, ¿no?, con otros obispos en esta estancia en el Vaticano, obispos españoles me refiero, si comparamos la situación de nuestra diócesis con otras provincias, ¿cómo nos posicionamos? Bueno, hay otras regiones que están más descristianizadas. Esto aún el mismo País Vasco, porque dentro del carácter un tanto propio de Castilla, aquí hay una seriedad. Digo con relación al aspecto religioso, pero el problema es la transmisión de la fe. ¿Este tipo de encuentros cómo se producen? ¿Están todos con el Papa o de vez en cuando hay momentos para el de tú a tú? No, vamos a ver, anteriormente nos recibía el Papa a cada uno. En esta ocasión cambiaba, nos iba a recibir en pequeños grupos. Y claro, teníamos nosotros también la novedad de no saber cómo iba a ser ese diálogo. Pero el diálogo concreto fue que la provincia eclesiástica de Pamplona y la de Burgos conjuntamente estuvieron en diálogo con el Papa. Como los interlocutores, ¿no? Y estuvimos 2 horas y hablando con la mayor naturalidad y sencillez. Cada uno tomaba la palabra según el argumento iba requiriendo, con toda naturalidad.
¿Le hacían ustedes alguna pregunta a él? También. ¿De qué tipo? Pero nos dijo que no necesariamente tenía él que ir respondiendo a cada una de las cuestiones que fueran saliendo, que podíamos dialogar con naturalidad. ¿Respondió alguna de ellas? Sí, sí, prácticamente a todas. O sea, por ejemplo, una de las cosas que le preocupaba era un poco el carácter radical del laicismo. Algunas manifestaciones se están presentando en España. Por ejemplo, nombró esa actitud para con Rouco, cuando en aquella parroquia fue una cosa verdaderamente... Y se acordaba también, que yo no lo tenía mucho en memoria, cuando en el encuentro de las familias en Valencia parece ser que hubo una manifestación de gente que salió ciclista, desnudos, simplemente para molestar, y él se acordaba. ¿Y eso le preocupaba mucho? Le preocupaba la acentuación de este radicalismo, o sea, precisamente, no, la religión no debe imponer, pero tenéis que respetar el que haya otros que la piensan no como vosotros. Bueno, que sepa que no solamente la religión se ve afectada por esas cosas, también la política, por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, el discurso político, hombre, el respeto es siempre necesario para la convivencia y precisamente en democracia. Esto, pero, o sea, yo creo que la religión, entre otras cosas, nos ayuda a reconocernos, a apreciarnos, a respetarnos, aunque uno no quiera ejercer. Bien, pues usted estuvo con el Papa Francisco. Su misión ahora es mandar mensajes a sus... Ahora estamos viéndole ahí con el Papa Francisco en su visita. Le decía que ahora su misión, Monseñor, es mandar mensajes a sus sacerdotes. Sí, yo diría de parte del Santo Padre a los sacerdotes que no pierdan el ánimo, que su actividad tiene sentido. Lo que sucede es que hay que vivir y desvivirse por los fieles y ayudarles a que vayan interiorizando esos mensajes del Evangelio. No imponemos, proponemos, y eso a quienes lo ejecutamos nos tiene que dar una inmensa alegría de que pueda haber cristianos verdaderamente convencidos. Yo tengo el domingo una admisión de unos catecúmenos que quieren ser bautizados. Es gente que se ha formado, que ha conocido el cristianismo y que gozosa y voluntariamente van a acceder a él. Bueno, a eso no estamos acostumbrados los sacerdotes hoy, porque hemos bautizado a todos prácticamente desde pequeñines y tenemos que pasar a una etapa donde esto va a ser más habitual. Y sobre la misión de intentar tener nuevos fieles, ¿qué les dice a sus sacerdotes? Bueno, que en la medida que hagamos presente el Evangelio, no solo de palabras, sino con obras. Pues, por ejemplo, Cáritas no hace un proselitismo, pero es un modo de conocer que el Evangelio nos lleva a preocuparnos por los demás. Usted hacía antes referencia a la elevada edad de los sacerdotes. También le buscaba alguna explicación por la falta de natalidad. ¿Está tan relacionado o directamente es que, igual que pocas vocaciones nuevas, también hay pocas personas que están dispuestas a seguir? No, hay muy pocas personas que están dispuestas, pero es que las dificultades de un porcentaje tan mínimo de hijos hace más difícil el posible desprendimiento de esos papás de los niños y de los niños para con los papás. En un hogar donde hay varios chicos,
es más espontáneo que cada uno vaya buscando un poco su camino. Sí, pero el perfil de la persona con vocación que decide meterse en el mundo de la Iglesia ha variado mucho en los últimos años. No tiene nada que ver como el sistema que se establecía hace 20 años con el de ahora, ¿no? No, yo sé que entonces algunos iban al seminario también por un modo de caminar hacia la cultura, hacia la formación, independientemente de que el día de mañana decidieran continuar o no. Hoy, habiendo tantas posibilidades de formación, no necesariamente es un camino el seminario. Los que van ya como más un poco concienciados. La semana que viene se celebra el Día del Seminario, es el momento idóneo, ¿no?, para decir cómo estamos trabajando en este sentido, lo estamos haciendo bien, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que tendríamos más que manifestar los sacerdotes la alegría de nuestra vida. Esto porque aquel que decía, celebrando sus 60, sus 70, soy feliz de ser sacerdote, de haberlo sido, y si volviera a nacer, volvería a elegir. Eso, no dicho formalmente, sino manifestado a través de la vida, creo que ayudaría mucho a nuestros peques. Yo le preguntaba el porqué de esta edad avanzada de los sacerdotes, pero también igual tendríamos que fijarnos en esa edad avanzada de los feligreses. Sí, lógicamente, y en parte va un poco paralelo, ¿eh? Esto es que evangelizar no es solo bautizar. Evangelizar es dar razón del amor de Dios a los hombres y que los hombres encuentren a Cristo. Ayudarle a que encuentren. Precisamente ayer en las 40 horas que se celebran en la catedral con motivo del carnaval, de la adoración del Santísimo, afirmaba esto: el que no se encuentra con Cristo puede estar yendo a misa, puede estar hasta comulgando y no haber descubierto la relación personal con Cristo. ¿Por qué? Porque no le ha abierto el corazón. Dice fórmulas, reza, pero no se encuentra con él. ¿Y el mundo rural evoluciona de otra manera que en las capitales? Vamos a ver, a mí el mundo rural no me apura tanto, porque el que encuentra a Cristo busca la comunidad cristiana que le alimente. Cuando aquí llega la fe de Cristo, no está distribuyéndose los apóstoles por toda la diócesis, sino que son los cristianos que han descubierto eso los que acuden. No sé si me... Sí, sí, perfectamente. Otra cosa es que, puesto que somos sacerdotes y tenemos, que los sacerdotes, aunque no sea el domingo, vayan a ver a esos ancianitos que están en esa población que tienen encomendada. Se habla mucho ahora de la nueva evangelización. ¿En qué consiste realmente? Pues eso, manifestar que Dios ama a los hombres en esas circunstancias reales y concretas de cada uno, y que ellos puedan percibirlo como actual y real, porque su vida sin el amor trascendente de Dios se queda simplemente en los resultados humanos de haber conseguido tal puesto de trabajo, pero siempre estamos anhelando algo más que solo nos puede venir del trascendente de Dios. La crisis ha hecho que muchas personas se acerquen a la Iglesia por necesidad. Una vez cubiertas esas necesidades, ¿ha habido un acercamiento real personal? No, no necesariamente. No necesariamente. Si no han percibido más, si la respuesta que únicamente buscaban era la material, pues acabada el servicio, se acaba la apetencia, la búsqueda. ¿Y cómo en la actualidad cree que se despierta la tradición cristiana de padres a hijos? Este ha sido el gran fallo. Hay muchos padres que quisieran que sus hijos fueran formados, pero ellos no saben transmitirlo. Y si no lo transmiten los padres, lo que no se habla sobre la mesa del comedor, eso no existe. Y si Dios no sale
en la expresión de los papás a los hijos, aquellos son como las meigas. Existirán o no existirán, pero no son reales en la vida cotidiana. Bien, usted ha llevado últimamente una serie de cambios y, curiosamente, cuenta con varias mujeres. ¿Está cambiando el papel de la mujer en la Iglesia? Ojalá y más reconozcamos, porque fíjate que han sido fundamentalmente las madres las que han transmitido la fe a los hijos. Y esa es una función. Luego el sacerdote o los catequistas han podido ayudar, pero las mamás. Y ese reconocimiento, a lo mejor ha faltado en la misma cultura, que era un tanto andrógina. Esto, pues, también la Iglesia ha podido, digamos así, pensar. Aparte de lo del sacramento del orden, que es representar a Cristo en medio de la comunidad, en todo lo demás, ¿qué es lo que no puede hacer una mujer en la Iglesia? Buena reflexión. Y además tiene fácil respuesta. Por cierto, ¿cómo está funcionando la Delegación Pastoral de la Salud y a qué personas llega y ayuda? Bueno, en teoría tendría que coordinar toda esa atención hacia los enfermos, sea en las instituciones de atención, sea también en los hogares o en las circunstancias en que versan. Últimamente he nombrado a una hija de la Caridad, Felisa me parece que se llama, como delegada. Existía ya también otra de educación, pero están... Bueno, hay por otra parte también lo de la Hospitalidad de Lourdes, que trabaja mucho con los enfermos y que hace todos los años una peregrinación a Lourdes, y la delegación fundamentalmente promueve la Pascua del enfermo. Si yo ahora tuviera que analizar todas las respuestas que me ha dado en esta conversación, diría que todas ellas prácticamente van encaminadas a un concepto de mayor modernización de la Iglesia. ¿Es así? Bueno, yo diría lo del encuentro con Cristo. Sí, no, al margen de eso, por supuesto que es el mensaje principal. El que quiera encontrar el sentido de la religión no son prácticas. Es el encuentro con Cristo, Salvador del hombre. Nosotros estamos para servir. Y mis hermanos, los sacerdotes, están para servir a sus hermanos, los feligreses, pero en general a todos los hombres, porque el que acepta esta misión de representar a Cristo ya no tiene privacidad. ¿Por qué voy vestido yo así? Porque soy un hombre público. O sea, cualquiera puede necesitarme en cualquier momento, que pueda acudir. Como ha sucedido. En un aeropuerto alguien me pidió atención y, por cierto, era un sacerdote. Y le dije al final, yo no hubiera podido pedírtelo porque no te he reconocido como sacerdote. Bien, pues dos últimas cuestiones muy de actualidad. Monseñor, una relacionada con el pago del IBI de los inmuebles de la Iglesia. ¿Ha habido recursos? ¿Ha habido sentencias? ¿En Burgos cómo está? ¿Van ustedes a pagar, sí o no? Vamos a ver. Yo creo que esta cuestión técnica la deben saber mis colaboradores mejor. Yo creo que no hay motivo para pagar el IBI, pero no porque sea la Iglesia, sino porque toda asociación benéfica está exenta del IBI. Por tanto, si no han cambiado las leyes, si estoy equivocado, tendré mañana que preguntarlo al administrador para no haber hablado en vano. Bien, una última cuestión ahora. ¿Qué espera de la celebración de las Edades del Hombre en Aranda de Duero? Bueno, pues dado que se trata de la Eucaristía, no estaría mal que reverdeciera, aparte, lógicamente, del gozo de descubrir lo que es nuestra herencia a través del arte, que para los que viven la realidad de ese arte,
fuera un redescubrir el misterio de la Eucaristía en todas esas manifestaciones artísticas que están por todos nuestros pueblos, por todas nuestras parroquias, y luego, como ha sucedido y sigue sucediendo, que también sea un punto focal de visitas y por tanto que contribuya un poco al desarrollo local de la zona y especialmente de esta zona tan rica en principio por el buen vino. Pues últimos 20 segundos para que usted mande un mensaje a quien estime conveniente. Que vale la pena vivir lo que llevamos en el corazón los cristianos, que ninguno de nosotros los sacerdotes dejaríamos de tener sentido en un trabajo civil, pero que el mejor trabajo que nos ha encargado al servicio de vosotros, nuestros hermanos, el Señor, ha sido anunciaros que Dios os quiere y por tanto que en la respuesta personal crece la amistad y el sentido de vuestra vida. Monseñor, ha sido un placer recibirle en Noticias 8 edición Noche. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.